Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las producciones que nos hacen suspirar, reír y llorar a partes iguales. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, el destino de nuestras parejas favoritas en las series turcas y ese específicamente, copyright sucede cuando el final no es exactamente el que esperábamos. Vamos a hablar de bodas o más menos hadas que se materializan y también copyright de esos otros finales que, digamos que nos dejaron con el corazón superíndice 3 hecho o más menos ahí sí o es y pregunto. Donos por copyright el guionista decidió superíndice 3 torturarnos de esa manera. En este vídeo exploraremos si el amor verdadero siempre triunfa o si, a veces, el destino tiene otros planes muy diferentes a los nuestros. Analizaremos el emblemático caso de Hande y Kerem, y también copyright otros ejemplos que nos harán reflexionar sobre esas historias de amor que se quedan grabadas en nuestra memoria. Si te gustan las series turcas, los dramas intensos y las historias de amor que te hacen sentir de todo, entonces este es tu vídeo. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras en el mundo de las novelas turcas, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Arrancamos. Empecemos. CU superíndice 3 mono por la pareja que inspiró superíndice 3 este vídeo, Hande Eru párrafo y Kerem Bürsin, protagonistas de asterisco Senú con diéresis al capimi asterisco. Esta serie de Geu copyright nero comedia romántica, catapultó superíndice 3 a la fama a esta pareja, no solo por la cómica innegable que derrochaban en pantalla, sino también copyright por su historia fuera de ella, generando una expectación superíndice 3 enorme sobre si su amor de ficción superíndice 3 se convertirá en realidad. La trama de asterisco Senú con diéresis al capimi asterisco nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una florista muy talentosa y más menos adora, interpretada por Hande, quien se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un famoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con una personalidad bastante frua, interpretado por Kerem. Al principio su relación superíndice 3 es puramente por contrato, pero poco a poco, la convivencia y el roce diario hacen que los sentimientos entre ellos comiencen a florecer. La serie es una montaña más menos arrusa de emociones, desde los momentos divertidos y ligeros hasta los dramáticos y conmovedores. Si bien el final de la serie nos brinda superíndice 3 una boda de ensueu más menos hoy la felicidad para nuestros protagonistas, y es un ejemplo perfecto de un final de cuento de hadas, la relación superíndice 3 real entre Hande y Kerem, como muchos sabemos, no tuvo el mismo destino. La expectación superíndice 3 del público era tremenda. Todos querían que su amor de pantalla se convirtiera en una historia de la vida real, pero las cosas no salieron como esperábamos. Esta situación superíndice 3 precisamente, es la que nos hace reflexionar sobre el poder que tienen las series turcas para hacernos creer en los cuentos de hadas, aunque la realidad a veces sea diferente. Lo interesante de asterisco Senú con diéresis al capimi asterisco, ese ayu de su historia de amor, fue el impacto cultural que tuvo, no solo en Turquía sino a nivel internacional, convirtió copyright-dose en una de las series turcas vistas y comentadas. La química entre Hande y Kerem era tan evidente que todos los veían como la pareja perfecta. Sin embargo, la vida, como vemos, nos recuerda que la ficción superíndice 3 y la realidad son cosas diferentes. Pero aún así, siguen siendo un referente de una pareja que querremos ver junta por siempre. Ahora sigamos explorando esos finales que nos han hecho suspirar y a veces, también copyright sufrir. Hablemos de asterisco Karasevda asterisco, una serie de drama y romance que nos presenta una historia de amor trágica e inolvidable. Los protagonistas son Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, y Kemal, interpretado por Burak Uzu párrafo y Bit. Asterisco Karasevda asterisco, que se traduce como amor negro, nos cuenta la historia de un amor prohibido, marcado por diferencias sociales y por la manipulación superíndice 3 del malvado emir. Nihan y Kemal se aman profundamente, pero sus vidas toman caminos diferentes por las maquinaciones de Emir, quien obliga a Nihan a casarse con con diéresis copyright L. A partir de este punto, la serie se convierte en un torbellino de intrigas, venganzas y sufrimiento para nuestros protagonistas. Lo interesante de asterisco Karasevda asterisco es CU superíndice 3 explora los límites del amor, la lealtad y el sacrificio. La serie mantiene una tensión superíndice 3 constante y nos muestra la crueldad de un amor imposibilitado por las circunstancias. Aunque al final Nihan y Kemal logran reunirse y confesar su amor,
su felicidad es truncada por el malvado Emir, quien, en un acto de venganza, termina matando a Kemal. Asu como lo oyen. No hay boda, no hay final feliz. Lo que tenemos es un final trágico que nos hace reflexionar sobre la crueldad del destino y lo implacable que puede llegar a ser la vida. Este final sin duda alguna generó superíndice 3 muchísimas reacciones entre el público, quienes quedaron devastados y con el corazón superíndice 3 en roto. Asterisco Karasevda asterisco es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 mo una serie puede tener un final que se aleja del tópico vivieron felices para siempre, pero que sin embargo, nos deja una huella imborrable en el corazón superíndice 3n. Nos enseña más menos a que el amor, a veces, no es suficiente y que el destino puede tener otros planes, aunque no nos gusten. Vamos ahora con otra historia que si bien no tiene un final tan trágico como asterisco Karasevda asterisco, también copyright N nos deja superíndice 3 con un sabor agridulce, asterisco Kuzey Gunei asterisco, protagonizada por Kibang Tatltui como Kuzey y Buira Gulsoy como Gunei. Esta es una historia que mezcla drama familiar, rivalidad entre hermanos y por supuesto, una historia de amor complicada. La serie gira en torno a dos hermanos con personalidades muy diferentes. Kuzey es impulsivo y pasional, mientras que Gunei es calculador y ambicioso. La trama se complica cuando ambos se enamoran de la misma mujer Zembre. A lo largo de la serie vemos CU superíndice 3 mo la rivalidad entre los hermanos afecta su relación superíndice 3n y también copyright N la vida de Zembre. La serie nos muestra las consecuencias de la envidia, el resentimiento y el orgullo, a la vez que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia. Lo interesante de asterisco Kuzey Gunei asterisco es la complejidad de los personajes y CU superíndice 3 mo sus acciones los llevan a cometer errores que tienen consecuencias irreparables. No vamos a revelar el final específico para no hacer spoilers, pero podemos decir que aunque la serie nos ofrece momentos de esperanza, el final no es el típico cuento de hadas. Si bien hay amor y redención superíndice 3n, las circunstancias impiden que todos los personajes obtengan la felicidad que anhelan. La boda que todos esperaban al final no se da en los copyright minos que se imaginaban, y las decisiones tomadas a lo largo de la serie tienen un peso significativo en el desenlace. Asterisco Kuzey Gunei asterisco es un ejemplo de CU superíndice 3 mo las series turcas nos ofrecen finales que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las relaciones humanas, y que no siempre todo es blanco o negro. Y para continuar este viaje por los finales de series turcas, hablemos de asterisco Aik Memnu asterisco, una joya de la televisión superíndice 3n turca que se remonta a principios de la copyright cada de 2000. Esta serie que en Spau más menos ol se conoce como Amor Prohibido, es protagonizada por Beren Saat como Biter y Kvantatltu como Belul. La serie se desarrolla en el contexto de la alta sociedad turca y aborda temas como el adulterio, la ambición superíndice 3n, la envidia y la traición superíndice 3n. Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo millonario con el fin de obtener una mejor posición superíndice 3n social. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un hombre apuesto y mujeriego. La química entre Biter y Belul es innegable, y pronto comienzan una relación superíndice 3n clandestina que traerá consecuencias devastadoras para todos los implicados. Asterisco Aik Memnu asterisco es una serie que nos muestra el lado oscuro del amor, la pasión superíndice 3n desenfrenada y el deseo prohibido. La serie es un torbellino de emociones que nos mantiene al borde del asiento con giros inesperados en la trama. El final, como muchos sabrán, no es un final feliz ni romántico. La relación superíndice 3n adultera entre Biter y Belul termina en tragedia, con un final que nos hace cuestionar la naturaleza del amor y sus consecuencias. No hay boda ni reconciliación superíndice 3n, solo dolor, culpa y arrepentimiento. Asterisco Aik Memnu asterisco es un ejemplo de CU superíndice 3 mo las series turcas también copyright N nos muestran el lado ese oscuro de las relaciones humanas. Y CU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreparables. Su final es una lección superíndice 3n sobre la importancia de la lealtad, el respeto y la honestidad en las relaciones. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que nos muestra un tipo de amor muy diferente, de lo romántico. Me refiero a asterisco Erkencicus asterisco protagonizada por Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can. Esta es una comedia romántica muy fresca y divertida que nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y espontánea que trabaja en una agencia de publicidad.
Su vida cambia por completo cuando conoce a Can, el hijo del dueu más menos o de la agencia, un fotu superíndice 3 grafo aventurero y un espíritu libre. Entre ellos surge una atracción superíndice 3 n instantánea, pero el camino hacia el amor no está exento de obstáculos, malentendidos y situaciones CEU superíndice 3 micas. Asterisco Erkencicus asterisco nos ofrece una historia de amor muy dulce y divertida, con unos personajes muy carismáticos y una química innegable entre los protagonistas. Lo interesante de esta serie es CEU superíndice 3 mezcla la comedia con el romance, creando una atmu superíndice 3 esfera muy ligera y entretenida. Si bien hay momentos de drama y tensión superíndice 3n, la serie siempre mantiene un tono alegre y optimista. Y a diferencia de las series que hemos comentado anteriormente, asterisco Erkencicus asterisco nos ofrece un final feliz, con una boda de ensueu más menos hoy un futuro prometedor para Sanemi Can. Esta serie es un ejemplo de CEU superíndice 3 las comedias románticas turcas también copyright n pueden conquistarnos, ofreció copyright donos historias de amor que nos hacen reur y show más menos ar. Un claro ejemplo de que no todos los finales de las series turcas son trágicos o agridulces, sino que también copyright n hay espacio para la felicidad y el amor verdadero. Y ahora, para cerrar esta exploración superíndice 3n de las series turcas y sus finales, hablemos brevemente de asterisco Medcecir asterisco, protagonizada por Serini y Sarkaya como Mira y a Atayu Lusoy como Yaman. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense asterisco de O.C. asterisco, nos cuenta la historia de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal y cuya vida cambia cuando conoce a Mira, una chica de clase alta. Entre ellos surge un amor a primera vista que tendrá que superar muchos obstáculos, como las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. Asterisco Medcecir asterisco es una serie que nos muestra la lucha por el amor y la aceptación superíndice 3n, y también copyright n nos habla sobre la amistad, la lealtad y el poder de las segundas oportunidades. Si bien la serie no estuvo exenta de drama y tensión superíndice 3n, también copyright n nos ofrece momentos de felicidad y esperanza. Y aunque el final no sea perfecto, podemos decir que nuestros protagonistas consiguen superar los obstáculos y construir un futuro juntos. La boda que tanto se esperaba, llega. Es un ejemplo de que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad, aunque el camino no sea siempre fácil. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de las series turcas y sus finales. Como hemos visto, no todas las historias de amor tienen el mismo destino. Algunas terminan en bodas de ensueu más menos o, mientras que otras nos dejan con el corazón superíndice 3n roto. Algunas nos hacen reflexionar sobre la crueldad del destino, mientras que otras nos ofrecen un rayo de esperanza y felicidad. Lo importante al final es que estas series nos hacen sentir, emocionarnos y reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas y sus finales. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿CEU es su serie turca favorita? ¿Y qué copyright final los dejo superíndice 3 s marcados? Los invito a dejar sus comentarios a debajo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchos besos y hasta la superíndice 3.